estar aquí de vuelta. Ya he participado en las jornadas anteriores y siempre es interesante poder compartir, intercambiar información, discutir algunos temas que a todos los que nos gusta la ganadería y sus dilemas estamos bien dispuestos a destinar buena parte de nuestro tiempo a estas cosas. Esta primera charla, más cerca. En esta primera charla, ¿sí? ¿Está mejor? Me parece que queda bien. Creo que el orden que habíamos hecho en otros años era distinto, pero me parece que está bueno porque lo que yo voy a hablar es bastante de cosas de contexto y generales, y después los que me siguen van a entrar en cosas más específicas y más particulares. Entonces me parece que mi charla puede servir como para contextualizar las discusiones que van a seguir, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es básicamente mirar a la ganadería, dar una mirada general a la ganadería nacional. Básicamente voy a hacerme tres preguntas. Una primera pregunta es ¿qué fue lo que sucedió con la ganadería recientemente, o sea, digamos, en el último ejercicio, los últimos años? La segunda pregunta es ¿qué puede llegar a suceder en lo inmediato, o pensemos el año que viene? Y la tercera pregunta es, voy a prender las luces largas y voy a mirar a la ganadería del 2030, es decir, cuáles son posibles alternativas que tenemos para la ganadería del 2030 y qué desafíos plantea. Y finalmente voy a terminar haciendo algunas reflexiones de política. Así que esa sería un poquito la agenda: mirar el pasado reciente, el futuro inmediato, el horizonte más a largo plazo y algunos temas o desafíos de política pública. Por las dudas, capaz que conviene aclarar, yo soy técnico de OPIPA, y OPIPA es una oficina que se dedica a hacer asesoramiento técnico al ministerio, al ministro, y por lo tanto tratamos siempre de presentar las cosas en términos técnicos. Ustedes pueden verme a mí como alguien que pertenece al ministerio y por lo tanto al gobierno, pero no es mi función emitir juicios políticos sobre la situación de la ganadería. Mi visión es técnica. Bueno, ¿qué pasó en la ganadería recientemente? Me parece que este es el hecho más destacable. Esa es una serie larga de exportaciones en pie, expresadas como porcentaje de la faena. Y, digamos, lo que voy a decir, obviamente, estas cosas que sucedieron recientemente no son novedad para nadie, todo el mundo lo sabe. Simplemente lo que hago es simplemente destacar y decir que, bueno, este fue el fenómeno extraordinario de este último año. Lo explosivo del crecimiento de las exportaciones en pie, básicamente animales jóvenes con destino a Turquía. Como ven, hasta ahora veníamos con años donde había bastante exportación en pie, años donde no había prácticamente nada, desde el comienzo de los 90, que fue cuando se habilitó la exportación en pie, pero en el ejercicio 17-18, con 450.000 cabezas, llegamos casi al 20% de la, digamos, ese número equivale a prácticamente el 20% de la faena. Nunca se había alcanzado, pero capaz que me adelanto, pero digo, como somos muy dependientes en este sentido del mercado de Turquía y hay grandes incertidumbres, lo más probable es que esa barrita baje un poco el año que viene, ¿verdad? Pero ya vamos a volver sobre esto. Pero, digamos, este fue, me parece a mí, el hecho destacado del pasado reciente. Esto es simplemente los números de la faena del último ejercicio comparados con el ejercicio anterior. Lo más destacable aquí es el incremento en la faena de animales jóvenes, tanto vaquillonas como novillos de 1 a 2. Este 23% de incremento en las vaquillonas de 1 a 2 y un 10% de incremento en la faena de novillos jóvenes, pero en el total teníamos una caída de casi 3% de faena, en la faena total de animales. Pero mirando esto puesto más en perspectiva, esa línea lo que nos muestra es el crecimiento de la faena de vacunos expresada en promedios móviles de 12 meses, o sea que cada punto es un periodo de 12 meses. Perdón. No. ¿Dónde se me fue? Ahí.
Esto tiene un proceso de crecimiento casi continuo, esto arranca en enero del 14 y el crecimiento de la faena es casi continuo hasta llegar a mitad de año del 17 y ahí parece como que se paró la máquina y los siguientes meses oscilaron entre 2.400.000, 2.300.000 y parece como que estamos en ese punto donde es difícil moverse. Otra cosa que me parece que puede ser interesante destacar del periodo del pasado reciente es la importancia de los corrales de engorde en la faena. Este cuadro lo que muestra es los envíos desde corrales de engorde en los últimos 2 ejercicios y una relación entre los animales de corral con relación a los animales que salen de sistemas pastoriles. Una pequeña aclaración. Cuando yo digo corrales, en este caso me estoy refiriendo a los corrales que están registrados como tales y son los habilitados a exportar en cuota 481, que son los que el Sistema Nacional de Información Ganadera tiene registrados como tales. Excluye, por lo tanto, a sistemas que tienen encierros temporarios y que como no están habilitados para exportar, digamos, quedan catalogados como sistemas pastoriles. Pero digamos, hago esta aclaración por las dudas porque alguien me dice, no, en realidad son más. Bueno, sí, son más, pero los que son más no son los corrales que están habilitados para exportar. Entonces aquí lo que me parece interesante destacar es que bien en casi todas las categorías y en el total, digamos, acá tenemos el total, este es 12, 13%, quiere decir que cada 100 animales que salen de sistemas pastoriles hay 12 o 13 que salen de corrales en el total. Pero lo interesante es mirar las categorías jóvenes, especialmente en los novillos, o bueno, en este caso el SNI clasifica como machos porque no separa toros de novillos, pero digamos, son animales jóvenes, pueden haber ahí terneros que ya se clasifican como novillitos, que no fueron castrados, pero en general no, la mayoría van a ser novillos. Y ahí el valor quiere decir que de cada 100 novillos que salen del campo, de sistemas pastoriles del corral, salen 144, eso fue en el ejercicio 16-17, pero en el 17-18 bajó este coeficiente y de cada 100 que salen del campo salen 124 del corral. O sea que para esta categoría la participación de los corrales de engorde en el sistema de terminación de animales es fundamental. Y el otro valor que me parece que vale la pena destacar es la importancia bastante alta que tienen las vaquillonas que tienen los corrales en la terminación de vaquillonas. O sea que ese es otro asunto que parece que interesante destacar del pasado reciente. En definitiva, el resultado del último ejercicio significa una caída del 4% de la producción global, y esa caída del 4% se compone de una disminución de la faena del 3%, una caída en los inventarios también del 3%, que obviamente son más importantes que el explosivo crecimiento de las exportaciones en pie por las proporciones de cada uno, ¿verdad? Lo más importante es la faena. La caída en los inventarios fue de aproximadamente 400.000 animales, y eso suma a los 300 del año anterior, o sea que en 2 años el stock vacuno bajó 700.000 animales, que es un número bastante importante, por cierto. Sobre este aspecto de los cambios en inventario, tal vez el concepto, digamos, interesante a destacar en cuanto a qué es lo que ha sucedido recientemente, y es que tenemos una tasa de extracción enorme, o sea, históricamente muy alta, y mantenemos una tasa de reposición que prácticamente no ha cambiado. Entonces estamos en una situación en donde las luces amarillas empiezan a encender porque no estamos reponiendo el stock de ganado a la misma velocidad que estamos extrayendo. Eso también es otro asunto, digamos, destacable del pasado reciente. Bueno, entonces, con ese pantallazo de lo que sucedió recientemente, podemos echarle una mirada a imaginarnos qué es lo que podría pasar el año que viene. Por supuesto, yo no tengo la bola de cristal, no sé si alguien la tiene, pero no me animo a decir qué es lo que va a pasar, solamente me imagino algunas variables y digo, bueno, si sucede esto, sucede esto otro. Entonces, pensando en eso, se me ocurre que la variable que puede ser más interesante decir, que marca, digamos, una opción, un camino u otro, es
de vuelta la extracción, pero sobre todo la exportación en pie. Entonces, ¿qué pasa si empezamos por pensar en una opción con mucha exportación en pie y otra opción sin exportación en pie? Entonces, por poner, esto es básicamente un ejercicio, pero porque pongamos en caso que las exportaciones en pie se mantienen en un nivel relativamente alto de 300.000 cabezas, contra la opción de que en realidad Turquía se mantenga cerrado o se mantenga la incertidumbre y ya no sea conveniente el negocio de exportar en pie, y por lo tanto la exportación en pie va a bajar a un nivel más similar al promedio histórico, y digamos que vamos a estar en 100.000 cabezas exportadas. Esto me plantea dos problemas, perdón, me plantea un problema, y es que tengo que resolver cuál es la esperada tasa de faena de novillos del año que viene, porque como todos saben, digamos, la cantidad de novillos ha disminuido notoriamente, estamos con unos valores bastante bajos históricamente, y por lo tanto uno puede hacerse la pregunta, bueno, ¿y cuántos de estos novillos van a estar terminados y en condiciones de ser faenados el año que viene? Entonces, para definir una tasa de novillos, una tasa de faena de novillos, tengo que mirar lo que hay del stock, y es difícil decir cuál es una tasa razonable esperable para el año que viene, porque en realidad históricamente no hay mucha relación, no hay una correlación muy fácil de establecer entre el stock y la tasa de extracción, o de faena, mejor dicho, de novillos, digamos. Hemos tenido situaciones de lo más variadas, no hay una correlación muy fuerte, y entonces hay que arriesgar un valor. Y poner 48 o 50% de tasa de faena de novillos es bastante arriesgado, en el sentido que no es muy común en el pasado que esto haya sucedido. Pero bueno, a los efectos del ejercicio vale la pena igual. Entonces, en una situación con 300.000 animales exportados, la producción caería 2%, la faena caería 10%, tendríamos un crecimiento leve en los inventarios, y bueno, la exportación en pie caería 33%, pero eso fue lo que yo fijé como variable, ¿no? Y para hacer eso utilicé una tasa de faena de novillos del 48% y un procreo del 68%, que sería, digamos, más o menos también normal, por decir así. ¿Ah? Así que la alternativa para el ejercicio 18-19 sería esa barrita que aparece ahí. Ojo con el engaño visual de la barrita, que parece 2%, pero parece que cayera mucho más. En realidad lo que sucede es que la diferencia de inventario, como es negativa en el ejercicio que acaba de cerrar, la barra es más alta de lo que en realidad es, la barra 17-18. Y la opción alternativa, o sea, un ejercicio, un futuro alternativo con menos exportación en pie, me daría una caída del 1% en la producción total, con un pequeño aumento de la faena, un aumento un poquito más grande del inventario, y bueno, por supuesto, la caída en la exportación en pie sería mayor. Pero en este caso, insisto, para poder lograr este resultado yo tengo que faenar el 50% de los novillos, que es una interrogante que no sé si se va a poder dar. Solo a manera ilustrativa sobre este tema, esto es una gráfica que muestra históricamente la composición del stock de terneros, novillos de sobreaño, novillos 2 a 3, novillos de 3. La barra más alta, por supuesto, son los terneros, y después le siguen hacia la izquierda sobreaño, 2 a 3 y más de 3, ¿verdad? Y la caída más fuerte del stock de terneros se dio, por supuesto, como consecuencia de la sequía 2008-2009. Eso que tenemos ahí del 2010 es el único momento en los últimos años en donde el stock de terneros cae significativamente, ¿verdad? Y ahí ese efecto de caída del 2009 al 2010, ¿verdad?, se transmite después como por olas en las categorías subsiguientes, en todos los años subsiguientes, ¿no? Ahora, la diferencia que tenemos en esa situación con la situación actual es que en realidad, si miran el stock de terneros, está planchado, estamos produciendo prácticamente la misma cantidad de terneros todos los años, y por lo tanto ese efecto no lo vamos a tener, pero la extracción para exportación de novillos de sobreaño puede llegar a tener un efecto similar de olas en los próximos 2 años. ¿Cuál va a ser eso? No lo sé, no me animo a decirlo. Bien, el horizonte 2030. Este es un poco parte de cierto ejercicio que hacemos con la gente de INEA,
donde nos tratamos de imaginar un futuro un poco más, avanzado y nos tratamos de imaginar cuál podría ser esa ganadería en el 2030 y qué cosas deberían moverse para poder llegar a cumplir con ciertas metas, ¿no? Por ejemplo, ciertas metas de productividad. Para hablar de la ganadería en el futuro me gustaría rebobinar un poquitito y mirar el mercado mundial, el contexto internacional. Y lo que tengo acá es la proyección de las exportaciones mundiales de carne vacuna para el año que viene, de acuerdo al USDA. No hay grandes cambios, digamos, Brasil, India, Australia, Estados Unidos siguen siendo, estas cosas obviamente no cambian mucho de un año a otro. Lo que quiero destacar, o que la cifra que quiero fijar es, Uruguay es el 4% de las exportaciones mundiales, ¿verdad? Si sacamos a India, que debería estar en otro lugar, modificamos un poquito, pero digamos, lo importante a los efectos del ejercicio es ese número. Nosotros somos el 4% de las exportaciones mundiales. Y la proyección para adelante, esta es una proyección que hace la OECD con la FAO, nos dice que para más o menos 2027, 2030, el crecimiento en la producción mundial de carne de vacuna va a ser de 8,15 millones de toneladas. El 8,15 que aparece ahí, no sé si lo alcanzan a leer, eso ahí, en los países en desarrollo. Y los países desarrollados van a aportar un poquitito más, 2,65 millones. O sea que el crecimiento en los próximos 12 años, 10, 12 años, en la producción, si digo bien, mundial de carne vacuna, va a estar en el eje de los 10 millones de toneladas. Por supuesto, aquí dos cosas que vale la pena destacar de esto, es que en la proyección internacional, el crecimiento de la producción en los países en desarrollo es mucho más grande que en los países desarrollados, por supuesto, y el crecimiento de la producción de carnes de aves y cerdos también es mucho más importante que la de carne vacuna. Bueno, esas son cosas de contexto, ¿verdad? Entonces, mirando hacia adelante, supongamos que el comercio es como lo es hoy, el 16% del consumo mundial. El 16% del consumo mundial de carne vacuna se comercia entre países. Y si eso es así en el 2027, deberíamos estar viendo exportaciones por 12,6 millones de toneladas en carcasa equivalente. Y el 4%, o sea, si Uruguay mantiene el 4%, que es la participación actual, debería estar exportando más de 500.000 toneladas peso carcasa para poder mantenerse en la misma posición. Eso significa que deberíamos estar produciendo 650.000 toneladas o faenando por encima de las 2,6 millones de cabezas. ¿Ah? Recordemos que 2,6 millones de cabezas fue el récord en el año 2005-2006. Hasta ahora no lo hemos vuelto a tener. Si quisiéramos plantearnos como un objetivo país, digamos, aumentar un punto la participación de Uruguay en el mercado mundial de carnes, deberíamos estar exportando 630.000 toneladas y faenando más de 3 millones de vacunos. Un punto en las exportaciones mundiales. Ahora, para reflexionar sobre esto, vale la pena mirar un poquitito a ver qué es lo que tenemos, de dónde partimos, cuáles son nuestras restricciones. Y aquí este gráfico muestra 3 indicadores de productividad que me parece que nos marcan un poquitito la cancha, ¿no? Uno es la tasa de faena de novillos, es la línea amarilla. La línea marroncita, no sé si los colores son correctos, es la tasa de entore de vaquillonas, y la verde es el procreo, o sea, la cantidad de terneros por cada 100 vacas. Y para mí esto está claro, que lo que nos dice es que desde el 2006-2007 estamos planchados en productividad. Tuvimos un crecimiento interesante en la tasa de faena de novillos, estábamos en 30 y poco % y llegamos a casi 50, pero después hemos estado oscilando entre un poco debajo de 50 y 40%. La tasa de entore de vaquillones, esto es cuánto estimamos que es el porcentaje del total del pool de vaquillones disponibles, cuánto estimamos que se entoran todos los años. Está planchado en esos valores de 50 y poco %.
Y el procreo, si salvamos el piquito ese de caída debido a la seca de 2008-2009, está planchado en 60 y poco por ciento. En este caso estoy midiendo procreo sobre el total de vacas, por eso es un poco, puede parecerles un poco bajo, pero en realidad estoy considerando el conjunto de vacas, sean de cría o de invernada, no importa. Pero lo importante, o sea, el mensaje que quiero mostrar con esta gráfica es partimos de una situación en donde los indicadores de productividad están planchados. Entonces, si queremos pensar para adelante, podemos decir, bueno, una situación es crecimiento inercial, digamos. Supongamos que estas cosas más o menos continúan en el tiempo, ¿no? ¿A dónde nos llevan, no? Y la otra alternativa sería decir, ok, nuestro objetivo como país es lograr aumentar un punto nuestra participación en el mercado mundial, lograr el 5%. Y para poder hacer esa proyección, las variables que son claves son cómo se modifica la tasa de faena de novillos, cómo se modifica la tasa de entore de vaquillonas, cuántos terneros producimos, ¿verdad? Bueno, y después tenemos que hacer algunos supuestos. Bueno, la superficie de pastoreo es más o menos la misma, los ovinos crecen un poquito y las exportaciones en pie no se vuelven tan locas y se mantienen en un nivel más o menos razonable, de manera que no se nos desequilibre la tasa de reemplazos con la extracción. Si tenemos todo eso lo metemos hacemos una cuentita, tenemos estos resultados. Este es los variables, los crecimientos que tendríamos en una situación de mercado, en una proyección inercial. Supongamos que entonces más o menos las tendencias continúan, eso quiere decir que la tasa de faena de novillos podría crecer 1% anual, la tasa de entore de vaquillonas prácticamente tendría que dejarla en 0, pero para no dejarla en 0 la puse en 0,1, y la tasa de procreos crecería cada año 0,57%. Los valores que observaríamos al final, o sea, en el 2030, estaríamos faenando el 50,7% de los novillos, estaríamos entorando el 51,5% de las vaquillonas y tendríamos un procreo de 63,3%. Recuerden, este es el procreo sobre el total de vacas. Y si nos planteamos el 5% de las exportaciones, la tasa de faena de novillos debería crecer al 1,4%, debería crecer al 1,4%, la tasa de entore de vaquillones al 0,5% y el procreo al 2% anual. Y con eso lograríamos el objetivo de una tasa de faena de novillos del 53%, un entore de vaquillones del 54,7% y un procreo del 78,2%, que es considerablemente alto. ¿Qué resultados tendríamos? En el inercial un stock de poco más de 12 millones de cabezas, pero en el alternativo tendríamos que tener un stock bastante más alto del que tenemos. Bueno, el stock ovino, como decía, se mueve poco. Y simplemente destaco acá de lo último, es la carga. En el inercial tendríamos 0,74 unidades ganaderas por hectárea y en el alternativo 0,83 unidades ganaderas por hectárea. Eso significa una carga bastante alta, pero uno está suponiendo que para lograr eso también está teniendo una, obviamente, producción de forraje más alta. En términos de faena y exportaciones, los resultados que tendríamos serían esos. La faena total en el caso del inercial estaría apenas por debajo de 2,5 millones y en el alternativo tendríamos que llegar a 3.130.000 cabezas. Exportaríamos en un caso 470.000 toneladas, en el otro 630.000 y deberíamos estar destetando 2 millones, casi 3 millones en el inercial, en el escenario inercial, y 3.750.000 terneros en el alternativo. La productividad pasaría en el inercial de 94,5 kilos a 120. Esto es, ojo que esto es una productividad promedio nacional. Alguien puede decir 120 parece poco como objetivo, pero 120 esconde una variabilidad, la misma que tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos una variabilidad muy grande. La productividad 94 encierra casos de 50 a casos de 300, ¿verdad? Bueno, está. Pero en el promedio tendríamos que estar produciendo 120 kilos y en términos de unidades ganaderas son 146, 147. Como verán, son todas, son las cosas que ocurrirían bajo condiciones normales. O sea, acá digamos, yo no estoy pronosticando esto, estoy diciendo, si se dieran estas condiciones, esto sería lo esperable. Y lo pongo simplemente para que se vea que si uno se plantea como objetivo mejorar
la inserción del país en los mercados mundiales y crecer aún, bueno, este es el esfuerzo que hay que hacer. ¿5? Yo tengo 10. Bien, entonces el crecimiento de la productividad en el inercial es 9% y las exportaciones serían, aún estaríamos perdiendo participación en el mercado mundial, y en el caso alternativo tendríamos la productividad tendría que crecer casi 3% anual, lo cual es una cuestión bastante ambiciosa. Bueno, cierro entonces con algunos temas y desafíos de política pública. Voy a hacer como un listado de algunas cosas y hacer breves comentarios. Me parece que un primer tema de política pública que está presente en la agenda del Ministerio es la intensificación sostenible. Hay algunos temas que es necesario resolver y encarar que tienen que ver con el bienestar animal, con la certificación, con temas de inocuidad, porque me parece que acá si hay un interés de parte de los agentes participantes en realmente seguir creciendo, estos temas están planteados arriba de la mesa y va a ser muy difícil evitarlos. Y me parece que la única estrategia posible es integrando a los actores de la cadena, ¿verdad? Porque esto es, el mundo es ancho y el país pequeño, en el sentido de que hay muchos otros en el mundo que pueden fácilmente sustituirnos porque somos un país pequeño, y a la vez, porque somos pequeños, deberíamos resolver fácil estos problemas. Me parece que esto lo estamos evaluando bastante con otros compañeros tanto de Línea como del IPA y otras instituciones. Tenemos que tener en pie un nuevo modelo de intervención a nivel a nivel primario, a nivel de la producción primaria, porque sabemos que existe una dotación o un stock de tecnologías viables, digamos, y que son rentables, pero la gente no está siguiendo un proceso de adopción al ritmo que nos gustaría ver. Y por lo tanto, hay algo que está fallando en los mecanismos que nos permiten llevar la tecnología y acrecentar los niveles de adopción. El trabajo de articulación interinstitucional debería estar planteado como un objetivo claro y darle prioridad, porque es la forma como nos parece que podríamos mejorar los mecanismos de transferencia y extensión. Está la trazabilidad en cuestión, ese es otro de los temas de política que está arriba de la mesa, se escuchan voces todo el tiempo. La visión que tenemos nosotros es que primero hay que evaluarla, la trazabilidad hay que evaluarla como cualquier otra política, hay que evaluarla, hay que mirar cuáles son los beneficios y cuáles son los costos que nos tiene, que nos da, pero me parece que hay una cosa que hay que sacarse con peine fino y es la trazabilidad no se va, porque cada vez más los mercados están diciendo si no tenés trazabilidad, te miro con cara rara, si tenés trazabilidad, bien. Y no es un problema apuesto, no tengo los números para demostrarlo, pero es mi hipótesis, no es un problema de precios, es un problema de estar o no estar. Es un problema de acceder o no acceder al mercado. Yo no creo que la trazabilidad le esté dando a Uruguay una prima en el precio que percibe. Eso, entre otras cosas, entre paréntesis, es bastante difícil medirlo, pero lo que sí tengo claro es que en el futuro la trazabilidad va a ser como una de las condiciones para estar adentro de un mercado. Bueno, un temita espinoso, pero me parece que es inevitable. Brasil este año obtuvo su estatus de libre sin vacunación, perdón, libre con vacunación como país. Está planteando, lo ha dicho oficialmente, que para el 2022, 2023 quiere dejar de vacunar. Si Brasil está en esa política, nosotros no nos podemos quedar quietos y parece prioritario desde el punto de vista de la política pensar el tema de la aftosa y pensarlo seriamente y plantearse cuáles son las opciones. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el riesgo que corre el país, hay que evaluar ese riesgo, a cuestiones que tienen que ver con cuáles son los beneficios que nos daría dejar de vacunar, cambiar nuestras condiciones de negociación para mejorar nuestras condiciones de acceso a mercados y cuáles son los costos adicionales, porque dejar de vacunar significa cambiar completamente nuestro sistema de vigilancia y eso, por supuesto, cuesta plata. Entonces,
Creo que el tema está, hay que plantearlo sin tapujos, encararlo seriamente, estudiarlo, y ya vendrá el momento de tomar decisiones, pero me parece que ese es un tema del que no nos salvamos. Bueno, hay muchos otros temas, pero me pareció que esos eran los que quería destacar, así que les agradezco el tiempo. No sé si lo de las preguntas viene después. Ahora abrimos un espacio breve para preguntas a Pepe, a Bermejillo, o comentario. Sí, dos pequeñas aclaraciones que me llamaron la atención. Sobre el porcentaje de faena de feedlot en novillos, ¿no? Eso es 144 cada 100 de campo. Eso es solo hasta 2 años, esa es la primera. Sí. Y después la de vaquillonas, que parecería como que así a impresión de uno, ¿no? Como que se viene bajando mucho más la cantidad de vaquillonas de más de 3 años, que ya no llegan a más de 3 años. En una palabra, que se entoraría más, a mi impresión, que es lo que me llamó la atención, que se estaría entorando mucho más de 2 años. A ver. Nosotros, o sea, no existen estadísticas sobre la edad de toro de vaquillonas. Eso es, vamos a despejarlo. La forma de hacer una estimación de esto es decir, bueno, yo tengo 100 vaquillonas en el momento 0, digamos así. Entre el momento 0 y el momento 1 hay una serie de cambios. Algunos de los cambios los tengo registrados, sé cuántas vaquillonas se faenan, puedo imputar una tasa de mortalidad y sé que al cabo de ese periodo de tiempo, si hago los movimientos correctos, tengo que tener cierta cantidad de vaquillonas en el stock. El número que observo en el stock es diferente al que debería. Y entonces, la diferencia entre el número que observo y el número que sale de mis movimientos, la única explicación es que se hayan entorado. Entonces, esa es como, digamos, la desaparición de vaquillonas. O sea que la relación, esta tasa, lo que expresa es, entre comillas, la desaparición de vaquillonas que tienen que haber sido entoradas porque de otra forma, digo, en algún lugar tienen que estar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estimamos. Ahora, ¿cómo estimás la edad media? Ahí podríamos debatir un poquitito, porque para estimar la edad media de faena deberías hacer 100 dividido 57, no sé cuánto, o 51, 52, el número que te dé en la tasa, y agregarle algún factor tipo 1 o 1,5, que sería los años o el periodo de tiempo que esa hembra no es vaquillona, entonces hay que sumarla, en fin. Lo mismo haces con la tasa de faena de novillos, o sea, para decirle un ejemplo bien sencillo, si yo tengo una tasa que es 50%, 100 dividido 50 me da 2, pero un novillo, para ser novillo tiene que tener un año antes de ternero, por lo tanto tenés que sumarle 1 y la edad media te da 3 años, ¿verdad? Con las vaquillonas sería algo, la cuenta sería similar, lo único que en este caso no tenemos el número concreto de vaquillonas entoradas, sino que tenemos que despejarlo de, no sé si aclaré o oscurecí con la... Pero eso es lo que te da. No, la impresión que me queda a mí, que en los establecimientos cada vez hay menos vaquillonas que uno resuelve entorarlo a los 3. Casi que, yo diría casi que ya no hay de más de 3. De 3, mejor. En la encuesta ganadera que hicimos el otro año, sigue habiendo gente que dice que entora con más de 3 años, sí. Son los menos, pero sí. Acá hay otra pregunta. Ingeniero, ¿cuál es el supuesto de la ganancia que tenemos hoy en el 2018 de 280 gramos diaria a 320, creo? Sí. La ganancia que aparece ahí es simplemente la productividad dividido el número de días. O sea, de todos los animales, ¿verdad? La producción total, digamos así, dividido 365, es la ganancia media diaria. Eso es muy simple, no tiene otro misterio. Entonces, si producimos más por día, nada más. Tú presentaste ahí que está interesante ver el tema de los 2 escenarios posibles, el de crecimiento inercial o el de crecimiento
un poco más fuerte. Y al 2030, digamos, en 12 años, que es un periodo no muy largo de tiempo, habría que tener, digamos, tasas de crecimiento bastante más potentes para poder llegar a esos objetivos. La pregunta es, y después tú también mencionaste algunos lineamientos de política sectorial, digamos, para el futuro. La pregunta es, en tu visión, ¿solo con esos lineamientos de política sectorial se puede llegar a una tasa tan alta, o hay que tener algunas políticas sistémicas mucho más potentes que mejoren la competitividad para crear el estímulo para llegar a esas tasas de ganancia? Muy buena pregunta. No, la respuesta simple y corta, no creo que sea lo único. Lo que pasa es que hay factores que están totalmente fuera del alcance de la política agraria. Son parte de la política macro del país y son parte de la evolución de los mercados internacionales, de manera que yo estoy suponiendo, digamos así, que las condiciones generales de producción no se alteran, ¿no? O sea, en otras palabras, esto es posible hacerlo. Ahora, obviamente yo no puedo decir, si hacemos esto, logramos este resultado, no, porque hay otros factores imponderables que van a estar jugando. Tenemos una última pregunta por acá y después vamos a seguir conversando. Bien, en primer lugar, felicitar a Pepe porque la verdad que fue muy clara la presentación, pero quiero complementar algo de la pregunta anterior porque me parece que cualquier planteo del aumento de la producción implica un aumento de la inversión. O sea, más allá de otras condicionantes que tienen que ver con la transferencia y la adopción y todo eso, que es otra discusión, también es necesario un aumento de la inversión. No es posible un aumento de la producción sin un aumento de inversión. Seguramente para ese escenario no está hecho el cálculo, entonces capaz que más que una pregunta es una sugerencia, capaz que estaría bueno tener una idea de cuál es el nivel de inversión necesario para poder llegar a eso, porque de esa manera podríamos, no nosotros, pero que los tienen que hacer, podrían definir políticas que digan, bueno, con este nivel de inversión, si destinamos este nivel de inversión, podemos llegar a eso. Difícilmente podamos llegar a producir a exportar al 5% del mercado internacional sin inversión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Está en la lista de deberes. Bueno, le agradecemos a Bervejillo.